Bueno, Hola, ahora. buen día. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de seminarios del CIOP del año 2023. Hoy tenemos el gusto de empezar con el seminario del doctor Alejandro Vélez Sea. Voy a comenzar comentando los antecedentes de Alejandro. Alejandro Vélez Sea es egresado del pregrado de Física de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, con su trabajo de tesis Procesamiento de múltiples datos con holografía digital, bajo la dirección del doctor John Freddy Barrera. Posteriormente recibió su título de doctor de la Facultad de Ciencias Exactas, área física, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, por su investigación realizada en el Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata, titulada Holografía Digital 3D y sus extensiones a la encriptación, la compresibilidad y la visualización de la información, bajo la dirección del doctor Roberto Torroba. Luego realizó pasantías postdoctorales en este mismo centro y en el grupo de óptica y fotónica de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor asistente adscrito al Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, donde realiza labores de docencia en el área de física experimental e investiga métodos para la generación computacional de hologramas y la implementación de sistemas holográficos de visualización. Estas investigaciones han resultado en 41 publicaciones en revistas internacionales, las cuales acumulan más de 650 citaciones y han sido merecedoras de múltiples reconocimientos, incluyendo la mención de honor de los premios Alejandro Ángel Escobar en 2 ocasiones, el premio a la investigación de mayor impacto de la Alcaldía de Medellín también en 2 ocasiones, el reconocimiento como egresado distinguido del programa de doctorado en física de la Universidad Nacional de La Plata, y varios artículos resaltados en secciones especiales en revistas como Journal of Optics y Applied Optics. A su vez ha realizado 33 presentaciones en conferencias científicas. Sus áreas de interés son el control de campos ópticos, la holografía digital, el procesamiento óptico de la información, criptografía óptica, compresión holográfica, sistemas no convencionales de registro de imágenes, generación de hologramas por computadora y displays holográficos. La charla de hoy se titula Sistemas holográficos de visualización. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchos saludos a todos. Para mí es un honor, después de haber estado casi 7 años en Argentina y en el CIOP, haciendo mi doctorado y mi postdoctorado, poder tener la oportunidad de presentarles esta charla después de todo lo que pasó. Para los que no lo saben, yo estaba haciendo mi postdoctorado en mitad de en el CIOP, cuando ocurrió la pandemia y hubo la cuarentena y todo esto. Y durante ese postdoctorado, pues eso truncó muchas expectativas de trabajos que teníamos en marcha en el CIOP y todo eso. Y tuve que, y regresé a Colombia en mitad de la cuarentena, donde afortunadamente pues se dieron las cosas y pude continuar trabajando en el tópico. Pero en cierta forma quedó un poco truncado ese trabajo que venía haciendo, y me da mucho agrado poder venir ahora y presentarles la continuación de la historia que empezó allá, porque todo esto que voy a mostrar empezó en Argentina, empezó en el CIOP con el profesor Roberto Torroba. Entonces, bueno, la charla, como dice Gustavo, se titula Sistemas holográficos de visualización. Entonces, primero quiero hablar un poco de a qué me refiero yo por un sistema holográfico de visualización. Un sistema holográfico de visualización es un sistema que, de diversos modos, ya vamos a ver qué tecnologías se pueden y qué técnicas se pueden usar para esta, permiten un control tridimensional del campo óptico. Es decir, yo tengo un campo electromagnético en el rango usualmente del visible y soy capaz de controlar tanto su amplitud como fase en todo un volumen tridimensional. Entonces, este tipo de control da lugar a muchas aplicaciones muy interesantes y que están siendo investigadas con mucho ahínco hoy en día. Pues la primera, y es tal vez la más directa y la que más vamos a hablar en esta charla, son los display holográficos. Aquí vemos una imagen del clásico de ciencia ficción, donde se proyectan los hologramas y son imágenes 3D que se ven flotando en el espacio. Eso, así como se ven en las películas, todavía no somos capaces de hacerlo,
pero hemos logrado aproximaciones. ¿Bien? Entonces la idea con un display holográfico es poder mostrar una imagen que tenga la misma características del campo óptico que un objeto real, de manera que su percepción para un usuario sea indistinguible del objeto real. ¿Bien? Diferente de lo que hacen los displays convencionales. Luego tenemos las trampas ópticas. Si yo puedo controlar el campo en un volumen 3D, yo puedo enfocar ese campo en distintos puntos de un espacio tridimensional para controlar simultáneamente, por medio de entrampamiento óptico, muchas partículas. Entonces, esto es una extensión de la técnica clásica de pinzas ópticas a N partículas en un volumen tridimensional. Entonces, esto es algo que también se está desarrollando y que ha dado resultados de mucho interés. También tenemos la estimulación de tejidos, que es un área que ha cobrado mucha relevancia en biología y en neurociencias, y es básicamente que yo puedo, por medio de una proteína fotosensitiva, la cual se introduce en una red neuronal o en otro tipo de células, yo puedo hacer que las neuronas de un ser vivo se disparen solo cuando son iluminadas con luz de cierta longitud de onda. Entonces eso me permite yo crear cultivos de células o en seres, o inclusive modificar seres vivos para poder, iluminando células, neuronas específicas, someterlos a estímulos y ver cómo reaccionan en tiempo real y en vivo. Esto es realmente una tecnología que está dando resultados impresionantes en el área de las neurociencias. Entonces, pero para poder lograr ese control preciso de yo solo iluminar grupos de neuronas específicas, yo necesito tener un control muy preciso del campo óptico en 3 dimensiones, ¿correcto? Entonces, eso hace que los sistemas holográficos sean candidatos número 1 para este tipo de técnicas. Tenemos también los sistemas de superresolución. En microscopía es posible, si yo en vez de iluminar mi muestra con luz convencional, la ilumino con luz estructurada, que es luz cuya forma espacial está dada por ciertas funciones, ciertos patrones, yo puedo lograr una resolución mayor que los microscopios convencionales. Entonces, este es otro tema en los cuales se usan mucho las técnicas holográficas de visualización. Y finalmente tenemos la corrección adaptativa de radiaciones, donde básicamente, gracias a que yo puedo en un sistema holográfico controlar tanto la fase y la amplitud del campo, yo puedo dinámicamente compensar las aberraciones a las que está sometido ese campo, las aberraciones que sufre un usuario. Entonces, por ejemplo, si yo soy un miope, yo puedo a la imagen holográfica que está viendo esa persona introducir una aberración inversa a la miopía que tiene esa persona, de manera que él, cuando vea la imagen, la vea bien. El resto de la gente lo va a ver mal, pero la persona que tiene la miopía la va a ver bien. Y eso lo podemos hacer con cualquier tipo de aberraciones. Entonces, esa es otra promesa que tienen los sistemas holográficos de visualización. Un poco para contextualizar, ¿cuál es la diferencia entre estos sistemas y los sistemas convencionales? Bueno, en los sistemas convencionales, como una pantalla de cristal líquido, nosotros no tenemos control sobre la fase de la luz, solo tenemos control sobre su intensidad. De hecho, uno puede, en un LED, en una pantalla LED, uno tiene usualmente una fuente de retroiluminación que suele ser hechos con LED, y luego tiene una serie de capas, tiene una capa polarizadora, tiene una capa de cristal líquido, de celdas de cristal líquido, tiene una capa de filtros de color que corresponde a cada uno de los subpíxeles RGB que permite que nosotros veamos las imágenes en color, tiene otro filtro polarizador a la salida y finalmente obtenemos la imagen. Entonces piensen, la cantidad de energía que se pierde en ese proceso es extremadamente grande. Realmente es bastante menor de 1/3 de la energía que se usa para iluminar la pantalla por detrás, termina formando la imagen final. Entonces esto no solo no tenemos ese control de la fase, sino que además es extremadamente ineficiente desde el punto de vista energético. En los proyectores ocurre lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un proyector de microespejos, que son los proyectores, digamos, que se están vendiendo hoy en día. Han reemplazado mucho los proyectores de cristal líquido, que funcionan similar a las pantallas convencionales. Y estos proyectores lo que tienen es una lámpara seguida de una rueda de color que rota rápidamente, usualmente
a 180 revoluciones por segundo, de manera que los colores se van alternando y se sincroniza un chip de microespejos. Este chip tiene un montón de espejos microscópicos, suelen ser de entre 3 y 6 micras, que rotan rápidamente en distintos ángulos, permitiendo así formar imagen. ¿Listo? Entonces, se sincronizan esos microespejos con la rueda de color, entonces se va proyectando el canal rojo, el canal verde, el canal azul, el canal blanco, que es la unión de los tres, secuencialmente a una velocidad tal que hace que nuestro ojo lo perciba como si fuera color. Pero acá de nuevo estamos teniendo el problema de que estamos perdiendo gran cantidad de intensidad luminosa y de que no estamos controlando la fase del campo electromagnético. Entonces, debido a esto no podemos tener información 3D real de los objetos. Ustedes dirán, bueno, pero hay pantallas 3D, hay gafas 3D, hay una cantidad de técnicas para visión 3D con pantallas convencionales de cristal líquido, proyectores convencionales, cuando uno va a cine, etcétera, etcétera. Todos esos usan estereoscopía. Y la estereoscopía básicamente consiste en uno solo aprovechar el hecho de que nosotros formamos imagen 3D triangulando la visión de nuestros dos ojos que tienen cierta separación. Entonces, como los dos ojos ven los objetos en distintas posiciones, nuestro cerebro combina eso para formar una imagen 3D. ¿Cuál es el problema? Cuando lo vemos en una pantalla, hay un conflicto que se llama conflicto acomodación-vergencia. Ese conflicto es debido a que nosotros, las dos imágenes de nuestros ojos nos están permitiendo ver algo que parece 3D porque la pantalla nos está mostrando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, pero la pantalla está a una distancia fija que no está acorde con la dimensión del objeto tridimensional que nuestro cerebro cree estar observando. Y ese conflicto es el causante de mucho del malestar que le sucede a la gente cuando usa pantalla, cuando ve imágenes 3D por estereoscopía. Los náuseas, los mareos, etcétera, etcétera. Algunos son más sensibles a otros, pero realmente es un problema que no se ha podido superar porque el mismo método de estereoscopía no cumple con la percepción real de las imágenes. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrecen los sistemas holográficos? Básicamente, recordemos que un holograma la holografía es una técnica que permite el registro de la información completa de un objeto físico por medio de la luz que éste transmite o refleja. Entonces, básicamente, yo tengo una placa. Normalmente esto antes se hacía con placas holográficas, hoy en día lo hacemos con cámaras CCD o CMOS. Entonces yo ilumino mi objeto con luz coherente, la luz reflejada de ese objeto se propaga hasta la placa y en esa placa también la iluminamos con lo que llamamos un haz de referencia, que es simplemente una onda plana o una onda divergente que no ha pasado por ningún objeto. Entonces esos dos haces van a interferir y van a formar franjas en la interferencia que van a quedar registradas como en la intensidad registrada en ese plano donde tengo mi placa, y eso me va a permitir luego descomponer, recuperar tanto la amplitud como la fase del campo electromagnético de la luz reflejada por el objeto. Entonces, de esta manera yo puedo tener un registro completo del campo del objeto. Y luego yo puedo reconstruir ese holograma simplemente iluminando el holograma con la misma onda de referencia y dejando que la luz se propague en el sentido inverso. En una placa fotográfica eso uno lo hace visualmente, pone la luz, ilumina la placa y simplemente mira a través de ella o mira la reflexión y uno ve el objeto reconstruido. En un holograma digital ese proceso debe hacerse numéricamente simulando la propagación inversa del campo óptico. ¿Bien? Entonces, hasta ahí todo bien, eso es lo que conocemos de holografía. Y ahora vamos a cómo podemos aprovechar esta información de fase y esta información de amplitud para producir un sistema holográfico de visualización. Entonces, como el holograma contiene información relacionada con la intensidad y la fase del objeto, el holograma contiene información relacionada con la intensidad y la fase del objeto. Y en particular, la fase es de particular importancia porque es la que me dice qué trayectoria sigue cada haz desde el objeto hasta el holograma. Entonces aquí vemos un ejemplo, tenemos este objeto
La luz que llega desde la oreja del conejito hasta el plano de registro, donde tenemos nuestra placa o nuestra cámara, va a tener una fase distinta que la que llega al cuerpo. ¿Por qué? Porque están a diferentes distancias. El camino óptico que recorre la luz en ambos sentidos es distinto y eso queda registrado en la fase. Entonces aquí nos damos cuenta de algo muy interesante, es que la fase realmente es la que me codifica la información de la geometría tridimensional del objeto. Por eso es que si yo no tengo control de la fase, no puedo hacer una reconstrucción tridimensional real. Entonces, adicionalmente, tenemos otra propiedad interesante, es que cuando el objeto es altamente difuso, es decir, cuando el objeto no es especular, como no es especular, la fase tiene suficiente información para reconstruir el objeto satisfactoriamente. Es decir, yo no necesito la amplitud para nada. Obviamente con la amplitud lo podría reconstruir un poco mejor, pero no es estrictamente necesaria. Entonces, en base a eso, yo puedo decir, listo, si yo conozco todos los retardos de la fase del objeto en un plano de registro, yo puedo hacer el proceso inverso, someter a una onda plana a todos esos retardos de fase y dejar que la luz se propague en el sentido contrario. Al hacer eso, voy a reconstruir la escena original en 3 dimensiones. ¿Bien? La otra ventaja que tiene esto es que como yo al campo estoy usando para iluminar mi holograma de fase, que es como llamaríamos a esa función que contiene todos los retardos de fase del objeto, a ese campo solo le estoy introduciendo retardos de fase, no estoy cambiando su amplitud para nada. Entonces, en teoría, toda la energía de la luz incidente sobre el holograma se está usando para la reconstrucción, no se está perdiendo energía. En la práctica, obviamente, por los medios tecnológicos que usamos para lograr esto en un experimento real, pues esto no va a ser tan así, sí va a haber pérdidas, pero en la teoría no debería haber ninguna pérdida de energía. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto en el laboratorio? Bueno, nosotros tenemos unos elementos que se llaman los moduladores espaciales de luz, que son esencialmente pantallas de cristal líquido, las mismas que tenemos en nuestros televisores, celulares, etcétera, etcétera, solo que sin estas capas polarizadoras que tienen las pantallas convencionales. Al eliminar esas capas polarizadoras, solo nos queda el retardo de fase introducido por cada uno por la molécula de cristal líquido al someterse a un campo eléctrico. Entonces, estas pantallas de cristal líquido, estos moduladores espaciales de luz de fase, me permite introducir retardos de luz específicos a un campo incidente. En la práctica, estos moduladores son moduladores de reflexión y son mucho más costosos que los moduladores, que las pantallas convencionales, por varios motivos. Primero, porque para poder introducir un retardo de fase controlable y reproducible, tienen que ser mucho más estables que las pantallas convencionales. Y segundo, porque su densidad de píxeles es varios órdenes de magnitud mayor. Por aquí tenemos un ejemplo, este es un modulador Pluto, igual al que hay en el CIOP, con el que he seguido trabajando aquí en Colombia. Y básicamente estos moduladores tienen una resolución de 1920 por 1080, la misma que tiene una pantalla de computador o un televisor, pero tienen esa misma resolución en una área más o menos de 1 pulgada. Exacto. O sea que estamos hablando de una densidad de píxeles muchísimo más grande. En este caso, los píxeles son de 8 micras. Entonces, eso hace que sean extremadamente costosos. ¿Bien? Entonces, ya tenemos cuál es la idea básica de cómo proyectar, de cómo introducir retardos de fase a un campo, de manera que nosotros podamos visualizarlo en un sistema experimental. Ahora, el problema siguiente es el problema de cómo obtener ese contenido. Sabemos cómo generar un holograma, como desde el punto de vista experimental. En la práctica eso no es tan sencillo. Si yo quiero un holograma, por ejemplo, a color, necesito 3 láseres, cada uno de un láser que corresponde al rojo, al verde y al azul. Necesito esos láseres colimarlos para conseguir una onda plana. Necesito orientarlos de manera que incidan directamente sobre el objeto. Necesito dividirlos para tener una onda de referencia en cada uno de los canales, y todo eso debe llegar a la cámara o a la placa holográfica e interferir simultáneamente.
Entonces, rápidamente, esos montajes se hacen extremadamente complejos y voluminosos. Aquí la primera foto es un montaje pues, de stock, pero la segunda que ven abajo es la foto del montaje que habíamos hecho durante mi doctorado y postdoctorado en Argentina. Entonces, ocupa la mitad de una mesa óptica solo para registrar objetos del tamaño de este muñequito. O sea que imagínense, si yo quisiera registrar una persona o una escena de un video usando un holograma, necesitaría un montaje, digamos, descomunal. Entonces, esto hace que para los sistemas de visualización holográfica no sea práctico usar contenidos registrados experimentalmente. Adicionalmente, de la iluminación láser y la estabilidad, también necesitamos cámaras de muy alta resolución. El tamaño del holograma está limitado por cuál es la resolución de la cámara. Y obviamente hace falta alineación muy precisa y mucha estabilidad. Entonces, todo esto hace que no sea práctico, básicamente hacer el registro experimental para tener contenidos holográficos. Obviamente hay aplicaciones específicas donde no solo es donde hay que hacerlo así. Por ejemplo, si yo quiero hacer mediciones de interferometría, holográfica, etcétera, etcétera, debo hacerlo experimentalmente, pero si yo simplemente quiero generar un holograma que me produzca un campo deseado en un volumen 3D para alguna de las aplicaciones que ya mencioné, pues tal vez registrar el campo experimentalmente no sea la opción más práctica. Entonces la alternativa es generar el holograma por computadora. Entonces, ¿cómo genero el holograma por computadora? Yo puedo partir de un modelo tridimensional. Estos modelos vienen en dos formas. Vienen en uno que es las nubes de puntos, donde básicamente mi objeto 3D está compuesto de muchos puntos discretos. Y yo lo que hago para generar el holograma es simplemente simular cómo se propagaría la luz de cada uno de esos puntos al plano de registro o el plano del holograma. Una vez hago eso lo repito para todos los puntos y sumo la contribución de todos los puntos que forman el objeto. Y la fase resultante de esa suma va a ser mi holograma de fase. Esa es, digamos, una forma. La otra forma consiste en tener un modelo 3D donde tenga la intensidad del objeto y su profundidad. Entonces, conociendo la profundidad de cada punto del objeto, yo puedo repetir el proceso y simplemente agarrar cada píxel, yo sé a qué profundidad, a qué distancia del plano del holograma está y propagarlo hasta el plano del holograma. Básicamente es análogo a la nube de puntos. Bien, entonces esto es bastante accesible. Yo solo necesito un modelo 3D de Internet y tener un algoritmo de propagación, simplemente ser capaz de computar una transformada de Fresnel. Existen muchos métodos según la escena, porque cuando yo solo tengo un objeto 3D es bastante sencillo, pero cuando, por ejemplo, yo tengo varios objetos en una escena y un objeto debe ocluir a otro, debe tapar parte de otro, pues ya se empieza a volver cada vez más complejo. Y además hay un compromiso entre la calidad y el tiempo de cómputo. Mientras yo quiera tener un holograma de mayor calidad, es decir, en general mayor resolución o mayor precisión, yo voy a necesitar mucho más tiempo de cómputo. Y esto rápidamente se hace inmanejable, e incluso con los computadores modernos que hay hoy en día. También el volumen de datos es muy grande, debido a las altas frecuencias que tienen las fases de un campo electromagnético que pueden tener, que son discontinuos y pueden tener frecuencias mucho más altas que la amplitud. Eso hace que para yo registrar el campo adecuadamente necesite tener un muestreo a una resolución muy alta. En la práctica eso implica tener volúmenes de datos muy grandes que deben ser almacenados y transmitidos. ¿Listo? Entonces todo eso hace que se pueden generar hologramas por computadora y es una alternativa más efectiva que hacerlos experimentalmente, pero sigue siendo muy difícil hacerlo a alta velocidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un vídeo holográfico en tiempo real, con una buena calidad, eso se hace extremadamente costoso desde el punto de vista computacional. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Esto que ven acá, este patrón de ruido, realmente es el holograma de fase. Eso es lo que nosotros proyectaríamos en nuestro modulador. Ahí lo ven moviéndose. Eso representa los distintos frames del video y eso lo proyectamos en el modulador y está recortado. Ahí disculpen el sonido.
Fíjense, para esta escena relativamente sencilla, se necesita un holograma donde tenemos muy alta frecuencia y donde tenemos un patrón muy complejo. Bien. Entonces, para facilitar la generación de estos hologramas y superar las limitaciones que nos introducen el hecho de que nuestros moduladores tienen una resolución limitada, que nuestros computadores tienen un tiempo de tienen una capacidad de cómputo limitada, y se han introducido varias propuestas en los últimos años. La primera son los metamateriales. Básicamente, en vez de yo tener una pantalla de cristal líquido, yo puedo, para codificar mi fase en él, yo puedo tener un elemento, un metamaterial que consiste en, normalmente son placas de dióxido de silicio, con pequeños obstáculos nanométricos que suelen ser pequeños bastones dieléctricos. Bien, eso se hace con microskopios electrónicos, se tallan estos pequeños patrones y cada uno de los diámetros que ven ahí representa un cambio de fase diferente que le induce a la luz cuando se refleja de esta superficie. Entonces yo puedo codificar mis cambios de fase en esto, en un metamaterial de esta manera, para reconstruir el objeto, como ven acá. Este sería un objeto reconstruido de este metamaterial. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto es extremadamente pequeño, como pueden ver, cada uno de los píxeles de esos que serían esos bastoncitos son de menos de una longitud de onda, entonces puede ser muy compacto y puede dar una modulación muy precisa del campo óptico. ¿Cuál es la desventaja? La fabricación de esto sigue siendo extremadamente costosa, primero, y segundo, aunque hay avances en lo que se llaman materiales de cambio de fase, que son materiales que cuando se someten a temperatura pueden cambiar su índice de refracción rápidamente, la mayoría de los metamateriales todavía no permiten hacer dispositivos de visualización dinámicos. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo lo grabo y queda como una placa holográfica. No puedo reconstruir el objeto, no puedo cambiar el objeto que está ahí codificado, queda fijo. Entonces, esto tiene alguna utilidad en algunas aplicaciones específicas, por ejemplo, en construcción de elementos ópticos difractivos a escala muy pequeña, lentes muy precisas para celulares y muy compactas, etcétera, etcétera, se están haciendo como con estos metamateriales, pero todavía es un área pues, que está en mucha investigación activa. La segunda línea que se está avanzando mucho es el Machine Learning. Básicamente, en vez de yo hacer la computación del campo para generar el holograma fuerza bruta, yo lo hago entrenando una red neuronal. Usualmente se entrenan redes neuronales convolutivas y esto me permite lograr una mejora en la calidad bastante grande. Por ejemplo, aquí ven este primer objeto que dice debajo Herbert Saxton. Es el holograma generado con una técnica convencional, como las que hemos usado, las que usé durante mi doctorado y mi estancia en Argentina. Y esa técnica, luego, si nosotros tratamos de generar ese mismo holograma con una red neuronal, fíjense que se logra una calidad mucho mayor. ¿Cuál es el problema? Para entrenar esta red neuronal, yo primero tengo que tener una forma de generar hologramas de muy alta calidad con métodos convencionales, porque la red neuronal para entrenarse necesita conocer cuál es el objeto que yo deseo y cuál es el holograma correspondiente. Y necesito un set de datos bastante grande, estamos hablando de miles de hologramas. Entonces, entrenar, de cierta forma, esto me sirve una vez yo ya he solucionado el problema de cómo generar los hologramas de forma precisa usando técnicas convencionales. Esto me sirve para hacerlo mucho más rápido porque una vez entrenada la red, yo puedo generar un nuevo holograma en una fracción del tiempo que me demoró generarlo usando los métodos convencionales. Entonces, eso es básicamente el estado de las cosas con el Machine Learning. Y desde el punto de vista de la aplicación, están muy de moda ahora los sistemas holográficos portátiles de realidad aumentada, que consiste básicamente en ver cómo yo puedo agarrar mi sistema de visualización holográfica y reducirlo a un tamaño que lo pueda meter en unas gafas, algo compacto que pueda llevar un usuario sin estar cargando una pesa óptica encima. Bien, entonces este es un prototipo de Microsoft que solo puede mostrar imágenes en escala de grises, imágenes binarias, y se puede usar, digamos, como unas gafas para superponer una imagen, una escena construida a partir de un holograma
sobre el mundo real. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones potenciales porque, como les decía, este tipo de imágenes holográficas no sufren del problema que sufren las cascos y las gafas de realidad aumentada convencionales, que es el problema de conflicto entre la acomodación y la emergencia visual. Bien, entonces ahora, ya viendo estos avances, vamos a hablar un poquito de cuáles son las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo. Entonces, una de las cosas en las que nos hemos centrado en los últimos años es en cómo obtener escenas, el holograma de escenas imposibles de registrar con objetos físicos. Si tenemos en cuenta que ya dijimos que hacer el registro experimental es poco práctico, pues ¿por qué no explotamos al máximo el hecho de que estamos haciendo la generación por computadora para tratar de obtener hologramas de cosas que no se podrían obtener físicamente? Entonces, un ejemplo de esto son los hologramas, lo que nosotros llamamos los hologramas multiplano. Entonces, yo quiero un holograma donde a distintas distancias del holograma se me reconstruyan distintos objetos de forma arbitraria. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo a una distancia 1, yo voy a ver aquí la imagen del mico, a distancia 2 veo al rinoceronte, 3 la flor, 4 los pepinos, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene el potencial de que un usuario podría, en unas gafas de realidad aumentada, dependiendo de cómo esté enfocado sus ojos, va a poder ver un objeto u otro. ¿Listo? Entonces, es algo que sería muy interesante. ¿Por qué esto no se puede hacer físicamente? Pues muy sencillo. ¿Cómo dispondría yo estos objetos para reconstruirlos, para hacer un registro experimental? El primer objeto va a ocluir los objetos que están detrás y nunca va a llegar la luz de esos objetos que están detrás al holograma. Obviamente, aquí vale la pena señalar, los objetos no deben ser translúcidos. La idea es que solo se vea uno, no que se vea uno y detrás la sombra de los otros. Entonces, esto no es posible hacerlo experimentalmente. Entonces, si yo pudiera hacer ese holograma, yo podría reconstruirlos uno detrás de otro, y la idea es que usando algoritmos de generación de computador, yo puedo lograr este tipo de hologramas de este tipo de escenas. Ya vamos a ver. ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de escenas multiplano? Bueno, desde el punto de vista de la realidad aumentada, lo que yo les decía, uno podría usar esto para poder tener escenas que el usuario las pueda percibir dependiendo de la ubicación, enfoque de sus ojos. Aquí ven un video de un ejemplo donde tenemos una escena holográfica que es la mariposa y tenemos una escena superpuesta sobre una escena real, que son estos dos muñecos. Y fíjense cómo el foco de la cámara está cambiando. En un momento está enfocado el muñeco azul y en otro el morado, pero la mariposa siempre está en foco. ¿Por qué? Porque eso es un holograma, un tipo de holograma multiplano que permite, donde todos los planos reconstruyen el mismo objeto. Entonces, no importa la posición de enfoque de la cámara, siempre se está viendo el objeto en enfoque. Entonces, eso es algo, digamos, una de las potencialidades de este tipo de hologramas. Otra aplicación son las pinzas ópticas y la autoestimulación. Como les decía, aquí nos interesa iluminar regiones específicas en un volumen 3D y minimizar la cantidad de luz por fuera de estas regiones. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que yo quisiera. Los puntos rojos representan puntos donde yo quiero maximizar la distribución de energía, la cantidad de luz que está llegando. Y los puntos negros son donde yo no quiero que llegue energía o que llegue el mínimo posible. Entonces, esto es el tipo de problema que hay en autoestimulación, donde podemos pensar que los puntos rojos son neuronas que yo quiero activar y los negros son neuronas que yo no quiero activar. Entonces, con las técnicas convencionales, si yo trato de hacer un holograma, digamos, usando técnicas convencionales y aplicar las optimizaciones necesarias para generar este holograma multiplano, yo voy a poder enfocar algunos de los puntos rojos en distintos planos, pero debido a la forma en la que se propaga la luz, también voy a tener energía contaminando los puntos negros. Entonces, eso no me sirve. En cambio, con el algoritmo que se usa para generar el holograma multiplano, fíjense que la energía, que son los puntos rojos, está mucho más enfocada, mucho más concentrada en los puntos, en los objetivos deseados, y hay mucha menos en los puntos oscuros. ¿Bien? Entonces, ¿cómo generar esto? Bueno, nosotros
hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Herbert-Saxton Global, que consiste en lo siguiente. Yo agarro mi campo óptico en el plano del holograma, que suele ser una fase inicialmente aleatoria, y la propago a cada uno de los planos de la escena que yo quiero reconstruir. En cada uno de esos planos, yo reemplazo la amplitud que obtengo de propagar el holograma con la amplitud que deseo reconstruir en ese plano, y luego los propago de vuelta en los campos después de hacer ese reemplazo al plano del holograma. Sumo la contribución de todos los planos y descarto la amplitud de esa suma. Y ese va a ser mi nuevo holograma de fase. Y ese proceso lo repito iterativamente muchas veces y va a ir convergiendo a un holograma de fase multiplano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión con esto? Que es muy ineficiente, porque mientras más planos yo necesite, tengo que hacer más propagaciones. Y segundo, el número de iteraciones es bastante alto. Entonces nosotros nos centramos en buscar cómo podemos introducir ligaduras modificadas, tanto en el plano del objeto y en el plano del holograma, para reducir el tiempo de cómputo y mejorar la calidad del resultado. Entonces, en vez de simplemente reemplazar el campo con el campo deseado, encontramos algunas funciones, como por ejemplo, preservar parte de la amplitud obtenida en cada capa y multiplicarla por el campo deseado, eso le llamamos ligadura mixta, que al hacer eso mejora la convergencia del algoritmo. También hicimos otra modificación en el plano del holograma que consiste en no descartar completamente la amplitud del campo en ese plano, sino preservar parte de esa amplitud, y también eso mejoró la calidad. Entonces aquí vemos un video de ejemplo de lo que se logra con las distintas técnicas que hemos trabajado. Esperen un momento. Arriba son objetos en escala de grises y abajo son objetos binarios. Entonces, GGS es la técnica convencional y las demás, MPA, MHP, MC, MCA, MHP, son las distintas ligaduras que hemos introducido. Entonces, pueden ver cómo se va reconstruyendo. Ahí se está propagando el campo. Primero se reconstruye el mico, luego un rinoceronte, luego la orquídea. Y ahí tenemos básicamente 9 planos distintos que se están reconstruyendo con distintos niveles de calidad. ¿Qué encontramos? Que con las ligaduras que nosotros introducimos se puede mejorar el tiempo de cómputo y disminuir el número de iteraciones porque converge más rápido el algoritmo. Entonces, en base a esto realizamos varios trabajos comparando distintas ligaduras, distintas técnicas, haciendo demostraciones experimentales, haciendo estas demostraciones a color, y eso nos dio, digamos, unos muy buenos resultados que han sido referentes en el área. Bien, entonces el siguiente paso, una vez teníamos esto, es llevar esto a un trabajo experimental donde pudiéramos aplicarlo a la realidad aumentada. Entonces el primer problema que teníamos es que, como les decía, aún con todas estas ligaduras que nosotros diseñamos, el tiempo de cómputo sigue siendo extremadamente alto. Estábamos hablando del orden de 20-30 segundos para generar un solo holograma usando una GPU bastante buena. Entonces, y eso era con solo 9 planos. Si yo quiero extender estos objetos 3D, yo voy a necesitar muchos más planos, porque para hacer una reproducción convincente de un objeto 3D, yo necesito entre 20 y 50 planos o capas. Entonces yo agarro mi objeto 3D y lo secciono en distintas capas, y cada una de esas capas es un plano que debe reconstruir mi holograma. Entonces, en uno de nuestros trabajos, lo que nos dimos cuenta es que para propagar el campo desde el plano deseado hasta el holograma, usualmente usamos la transformada de Fresnel. Esta transformada de Fresnel es una convolución entre la función, el campo que yo quiero propagar, y la función respuesta al impulso de Fresnel. ¿Listo? Es lo que tenemos ahí. Pero ¿qué encontramos? La función respuesta al impulso de Fresnel es una función separable. Es decir, yo lo puedo dividir en un vector horizontal y un vector vertical. Y adicionalmente, cuando la distancia de propagación es corta, casi toda la energía de esa función respuesta al impulso está concentrada en un área muy pequeña. Mientras más corta la propagación, más pequeña es ese área. Piensen en, yo estoy propagando un punto, si lo propago poco, digamos, la luz que viene de ese punto va a tener muy poca, se va a difractar muy poco de su área original. Entonces esa es básicamente la idea.
Haciendo eso, nosotros podemos, en vez de hacer la propagación convolucionando toda la función respuesta al impulso con todo el campo, podemos convolucionar solo el campo con un pequeño vector que corresponde a la parte horizontal y vertical de la función respuesta al impulso de Fresnel truncada. Entonces estoy reduciendo una convolución 2D de dos matrices enormes a dos convoluciones unidimensionales con dos vectores que tienen pocos elementos, entre 30 y 40 píxeles para propagaciones de entre 1 y 2 milímetros. Entonces, haciendo eso, yo logro un aumento, una disminución en el tiempo de cómputo de varios órdenes de magnitud. ¿Bien? Y además, estoy desconectando el tiempo de cómputo del número de planos, porque ya no importa qué tantos planos tenga, ya lo que importa es qué tan pequeña sea esa área truncada de la función respuesta al impulso. Si yo propago muy poco, voy a poder truncar mucho. Si yo propago mucho, voy a poder truncar poco. Entonces, el tiempo de cómputo ya su dependencia no es del número de planos, sino de qué tan extenso es en el volumen 3D de mi objeto. ¿Listo? Entonces, este fue un avance importante y con esto logramos una disminución de 20 segundos para generar el holograma de un objeto 3D, de dos objetos 3D, a 6 segundos. Una disminución bastante importante. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Este es el resultado con GGS con el método convencional y TGS y FETA es Two-Step Iterative Fresnel Transform Algorithm, es el método propuesto con nosotros. Entonces, como pueden ver, generamos un holograma que contiene dos objetos tridimensionales, cada uno de 20 capas y que miden 2 centímetros. Ay, perdón. Ustedes fíjense cómo al propagarse el campo, en cada frame se está propagando más lejos, se reconstruye un objeto y luego se reconstruye el otro. En el caso del GGS, hasta se puede ver un poquito más de ruido en el primer objeto que en el segundo. Entonces, no solo esto está disminuyendo el tiempo de cómputo, sino que también disminuye un poco el ruido de especle debido a que al truncar la función de respuesta al impulso, estamos también cortando todas esas colas de alta frecuencia que quedan en la propagación que a veces contribuyen al especle. ¿Qué tanto se puede usar eso para reducir el ruido? Depende mucho de la escena. O sea, que tampoco, no es esa la ventaja principal, pero la ventaja de tiempo de cómputo sí es evidente. Entonces, aquí podemos, luego, una vez hicimos esa simulación numérica, ahora la queremos llevar al experimento. Entonces, para esto, aquí en la Universidad de Antioquia, implementamos este sistema, muy similar al que teníamos en Argentina, donde tenemos un modulador espacial de luz, llega luz láser colimada, y la diferencia es que allá en Argentina casi siempre hacíamos era proyección holográfica, es decir, proyectamos una imagen real del holograma reconstruido sobre una pantalla. Aquí lo que estamos haciendo es que tenemos un sistema óptico compuesto de dos lentes que me permite hacer la reconstrucción virtual del holograma. Entonces, yo pongo una cámara con un objetivo que simula el ojo humano y puedo ver cómo se ve ese holograma superpuesto con una escena real aquí en este campo de visión. Yo puedo quitar la cámara y ver eso a ojo limpio, se puede hacer. O sea que esto es un sistema de realidad aumentada. Bien. Entonces, esto lo implementamos y aquí mostramos el resultado. Esto es lo que ve la cámara y es lo mismo que yo vería a ojo limpio. ¿Listo? Entonces ahí estoy variando el foco de la cámara y pueden ver cómo tengo el objeto 3D que se enfoca y desenfoca junto con el objeto real que es este muñequito. ¿Ven? Entonces, se logra una calidad bastante buena y tenemos una muy buena superposición entre los planos de enfoque, tanto del objeto real como del objeto virtual. ¿Bien? Aquí vemos la foto, cómo se ve en el enfoque lejano, medio y cercano. Ok. Entonces, hasta ahí logramos una reconstrucción de objetos tridimensionales mucho más rápido de lo que se había logrado y con una calidad bastante buena. Y ahora probamos lo mismo con los objetos multiplano. Entonces, aquí vemos cómo tenemos la disposición de una escena que probamos. Tenemos el observador o la cámara. A cierta distancia tenemos un primer plano donde tenemos un objeto real, que es este dado, y tenemos un objeto virtual, que es este simbolito de Goff. Ya lo van a ver un poco más grande en el video. Luego tenemos este otro objeto, que es este muñeco de Lego, y otro plano
virtual, que es UDA. Tenemos un tercer plano, que es solo virtual, donde tenemos el símbolo de radiación. Un cuarto plano donde tenemos el símbolo de yin yang, que también, donde tenemos, perdón, el objeto real, que es este transformer amarillo. Y luego un cuarto plano, que es el objeto real. Entonces, esa es la disposición, digamos, de los planos. Y ahora vamos a ver cómo se ve esto en el video. Un momento, ahora sí. Entonces, fíjense, ahí estoy variando el enfoque de la cámara. Estoy yendo de lejos a cerca. Entonces, primero de forma yin-yang, se ve el objeto, el transformer amarillo, luego radiación, luego el muñeco de Lego, UDA, y luego el dado y GOF. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo no solo yo puedo anclar cada una de las escenas virtuales de un holograma multiplano a una posición en el espacio real, comparado con objetos reales. Entonces, eso es, digamos, la esencia de lo que es un display de realidad aumentada. Muy bien. Entonces, hasta aquí, muy bien. Esto dio unos resultados muy interesantes, pero nosotros, si queremos, digamos, competir con los sistemas de visualización convencionales, nos falta un elemento que es el color. Entonces, para hacer el display holográfico de realidad aumentada a color, la complejidad de nuestro sistema aumenta drásticamente. De nuevo, necesitamos 3 láseres, uno rojo, uno verde y uno azul. Tienen que ser colimados y combinados, iluminar el modulador, donde estoy proyectando mis hologramas, y luego tener el sistema óptico para hacer la proyección virtual. ¿Cuál es el tema? Mi modulador solo puede, yo no tengo cómo modular los 3 láseres simultáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se llama modulación por multiplexado temporal, similar a lo que hacen los proyectores. Entonces, yo tengo un generador de ancho de pulso que me va a activar los láseres en secuencia con una velocidad de 60 frames por segundo. Entonces, en 60 veces en un segundo se va a activar cada uno de estos láseres en secuencia. Y yo sincronizo la pantalla del MEL para proyectar solo el holograma del canal rojo, luego del canal verde y luego del canal azul en sincronía con el láser respectivo. Entonces yo tengo que generar los hologramas de la escena multiplano de los 3 colores, sincronizarlos y proyectarlos de forma sincronizada con los láseres a una alta velocidad. Como el modulador solo permite 60 frames por segundo, ese es el límite de velocidad que yo tengo. 60 frames dividido entre los 3 canales me da que yo puedo proyectar imágenes a color a una velocidad más o menos de 20 frames por segundo. ¿Listo? Entonces esa sincronización es bastante difícil desde el punto de vista pues electrónica, porque estos moduladores no fueron construidos para permitir ese tipo de modulación. Ya hay una nueva generación que sí, entonces siempre fue un trabajito. Y la otra pues que como yo ahora tengo que garantizar que las escenas reconstruidas coincidan los 3 canales de color de la escena reconstruida, no solo en un plano, sino en varios planos, en un volumen tridimensional. Y entonces, y recordemos que cada uno de estos elementos ópticos tiene su aberración, porque son hechos de materiales dispersivos. Entonces yo tengo que, usando computacionalmente, yo tengo que compensar todas esas aberraciones cromáticas para garantizar que los 3 canales se me combinen correctamente en toda la profundidad de mi escena virtual. Bien. Entonces, eso hace que aumente significativamente el tiempo de cómputo y la complejidad del sistema. Bueno, este es el sistema, este es el esquema limpio, bonito. Este es el sistema real que construimos en el laboratorio. Tenemos un láser que emite, emite láser que emite en 640 y 473. También emite en el verde, pero por motivos de cómo está distribuido el voltaje, no pudimos usar el canal verde, entonces tuvimos que usar un láser separado para el verde. Esos 3 láseres están sincronizados, como les digo, con un Arduino que hace la sincronización de pulsos y a su vez con el modulador. Entonces, toda esta óptica que ven acá es para colimar los haces y llevarlos al modulador, y luego de ahí pasa por el sistema óptico que permite la proyección virtual, y esto que ven acá, donde tengo todas estas cajas y libros, es el campo de visión. Entonces, yo tengo que proyectar en secuencia mi canal rojo, mi verde y mi azul, son 3 hologramas diferentes, y al hacer eso, logro por fin mi holograma, mi visualización holográfica de realidad aumentada a color.
Entonces aquí tenemos en este caso dos planos. Uno es un objeto 3D, que es este cubo Rubik, que está en el mismo plano que el dado, que está más lejos de la cámara, y luego tenemos este plano que es UDA, que está en el plano del perrito, que está más cerca de la cámara. Entonces ahí vamos a ver el video de cómo se comporta esto. Entonces ahí de nuevo estoy cambiando el foco de la cámara y eso me permite, digamos, ver los distintos planos de reconstrucción. Muy bien. Entonces este trabajo, digamos, está en este momento, está en prensa, lo enviamos a Scientific Reports, está 10 de 10, y por este trabajo fue que recibimos el año pasado un premio llamado la mención de honor de los premios Alejandro Ángel Escobar, que es digamos, el premio más grande en ciencia en Colombia, y bueno, ha gustado mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora con este trabajo? Bueno, ahora el siguiente paso es miniaturizar este sistema. Obviamente no es práctico llevar esa mesa holográfica colgada en la cabeza, entonces la idea es ver cómo lo podemos hacer más compacto. Y el camino para esto es usar guías de onda. En particular, nosotros estamos trabajando con guías de onda holográficas. Entonces, ¿qué es una guía de onda holográfica? Es un elemento donde yo puedo proyectar mi holograma desde un display, aquí es el micro display, pero puede ser, en nuestro caso sería un modulador espacial de luz con el holograma, y tengo un acoplador de entrada que me hace que la luz que entra ahí se refleje de ese acoplador de entrada dentro del material que es vidrio, de manera que haya reflexión interna total. Entonces se va a propagar longitudinalmente por esa placa hasta llegar al acoplador de salida, por donde va a salir la luz y voy a poder llevársela al usuario que va a ver la imagen que yo deseo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que todo ese sistema óptico que yo requiero para combinar los haces, para mandarlos a la cámara, que necesita varios divisores de haz, etcétera, etcétera, todo ese trabajo me lo está haciendo esta guía de onda. De manera que yo en teoría podría montar toda la óptica en pequeño, en la pata de una gafa, y tener la guía de onda que me lleve la imagen desde esa pata de la gafa hasta el usuario, hasta el ojo. ¿Listo? Entonces aquí vemos el ejemplo de la guía, aquí vemos la guía de onda de la que disponemos. Es una guía holográfica, es una guía de onda holográfica fabricada en el Reino Unido. Básicamente yo estaba trabajando en este tema y pues vi que ya mucha de la investigación está encaminada a esto, pero pues lamentablemente nosotros no disponemos de la tecnología ni el tiempo para fabricar una desde cero ahora. Entonces escribí a varias empresas, hay muchas startups en el tema de guías de onda que están trabajando en solucionar este problema porque pues todo esto de las gafas, esto no sirve solo para las gafas holográficas de realidad aumentada, sino para las gafas convencionales. El principio es el mismo, poner la óptica lejos del eje óptico por el que uno mira las cosas. Entonces, le escribí a varias empresas, obviamente pidiéndoles, digamos, si les podía comprar una muestra o si me las podían facilitar. Obviamente ninguna me respondió, menos una empresa en el Reino Unido. El tipo parece que alguna vez que la novia, la esposa era una muchacha de Cali, entonces había venido en Medellín hace como los años 80 y conocía, y bueno, el tipo le pareció muy exótico y él nos hizo el favor de enviarnos la guía de onda. Incluso ahorita en enero visitó el laboratorio, estuvimos mostrándole nuestros avances y todo. Y es una empresa que se llama True Life Optics y trabaja, digamos, en este tipo de guías de onda. O sea que con ellos estamos trabajando. Y aquí vemos el ejemplo de cómo funciona. Fíjense, la luz, que es el eje óptico por donde se está propagando la luz desde el modulador, está fuera está al lado izquierdo. No se ve porque está fuera digamos, del plano de la cámara. Y tenemos esta lente que nos va a formar la imagen virtual de lo que nos llegue. Listo. Entonces, como la luz no está llegando a la lente, no vemos nada. Pero ¿qué pasa? Introducimos la guía óptica y inmediatamente vemos el objeto. Entonces, la guía óptica está capturando la luz que viene en el modulador y se está propagando lateralmente hasta el acoplador de salida y lo estamos viendo, digamos, a través de la lente. ¿Listo? Eso mismo se ve con el ojo desnudo. ¿Cuál es el problema de estas guías de onda? Introducen aberraciones
Y como los acopladores funcionan por reflexión, como funcionan por reflexión interna total, hay un límite en el ángulo de incidencia en qué tan divergente o convergente puede ser el haz al entrar al acoplador. Entonces, el holograma tiene que optimizarse con esas restricciones en mente, porque si no se va a perder gran cantidad de energía y no vamos a poder, digamos, lograr una reconstrucción fiel del holograma. Entonces, ahora el siguiente trabajo es medir las aberraciones de esta guía de onda, hacer la corrección en el holograma e implementarlo en un sistema ya miniaturizado. Entonces, bueno, este es el trabajo que llevamos hasta ahora y lo que les quería mostrar. Tenía algunas cositas extra, pero no sé si cómo estamos de tiempo, Gustavo. Hola, Ale. Sí, por ahí se podría ir redondeando. Bueno, entonces, bueno, en principio estos es, digamos, nuestros avances con la parte de holografía, de sistemas holográficos de realidad aumentada. También estamos trabajando en hologramas binarios. Voy a hablar un poco someramente. Un holograma binario de amplitud es un holograma donde en vez de codificar la información del campo en la fase, lo codifico solo en la amplitud. Esto es muy interesante porque hoy en día han aparecido estos sistemas de microespejos, estos proyectores digitales de microespejos, que son extremadamente económicos. Valen más o menos $800 un proyector completo de alta resolución, comparado con lo que vale un modulador de fase que vale más o menos $13,000. Entonces son muy económicos. Estos proyectores solo pueden modular la amplitud de forma binaria. Entonces ahí nos lleva a, bueno, cómo podemos modular, cómo podemos codificar el campo en una función binaria. Entonces lo podemos hacer simplemente agarrando la fase de un holograma de fase y binarizándola. Pero para que eso funcione bien, el objeto tiene que ser simétrico. Esto es una restricción debido a que una función binaria de amplitud es una función real y su transformada de Fourier tiene que ser simétrica. Esa simetría la podemos imponer computacionalmente. Y la otra es que la eficiencia de difracción se reduce muchísimo. Entonces, aquí vemos un resultado de un trabajito que hicimos recientemente, donde tenemos el holograma, esta es la reconstrucción de un holograma de fase y esta es la reconstrucción del holograma binario. Como pueden ver, empeora bastante la calidad, se ve bastante ruido de especle en el resultado binario y este es el resultado experimental. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es ver cómo podemos mejorar esos hologramas binarios. Entonces, para eso estamos implementando unos métodos que llaman métodos de descenso de gradiente. Son métodos que vienen mucho del área de Machine Learning, donde básicamente uno agarra la función binaria y la optimiza para minimizar una función de pérdida. Esto era imposible por hologramas binarios porque el cálculo de estos métodos necesitan calcular el gradiente del holograma en cada iteración y las funciones binarias no tienen un gradiente bien definido, no son diferenciables. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Nosotros podemos estimar el gradiente aproximando el holograma binario a un holograma con una función que se llama tangente hiperbólica dura. Y esa sí es diferenciable. Y bueno, el tema es que con esto hemos logrado una mejora significativa. Este es un holograma de amplitud binario, como el que les mostré antes, bastante malo, simplemente generado binarizando un holograma de fase. Y este es el que obtenemos con el método de descenso de gradiente. Entonces, esto es, digamos, lo último que estamos trabajando. Y por este área de los sistemas binarios que nos interesa mucho porque, digamos, por el bajo costo de los microespejos, son más propensos a una futura aplicación comercial. Entonces, bueno, en definitiva existen múltiples caminos para lograr sistemas de visualización holográfica eficiente y práctico. En holografía de fase tenemos la que tiene los algoritmos más avanzados, pero sigue siendo limitada por el alto costo de los moduladores y su resolución limitada. Entonces nosotros hemos contribuido en generar holograma multiplano a color, con escenas relativamente complejas y reduciendo el tiempo de cómputo. Todavía estamos lejos de lograr la generación de hologramas multiplano a color en tiempo real, pero bueno, estamos optimizando los algoritmos y esperamos llegar ahí en un futuro más próximo que lejano. El Machine Learning es una alternativa interesante en este área que se está trabajando mucho
pero siempre tenemos el problema de que igual necesitamos métodos no de Machine Learning para obtener los datos de entrenamiento. Entonces, en eso también estamos trabajando. Desde el punto de vista de los hologramas binarios, tenemos que, como les decía, muy interesantes por el bajo costo de los dispositivos de microespejo. Cada vez hay más investigación centrada en esto, en generar de hologramas binarios. Y estos resultados preliminares que tenemos de descenso de gradiente han permitido una mejora significativa. Nos está faltando, digamos, la validación experimental. Y por último, estamos encaminados a la miniaturización de los sistemas de visualización holográfica, tanto con microespejos como con moduladores convencionales, usando las guías de onda que estamos investigando. Entonces, esos son, digamos, nuestros últimos avances y el estado de las cosas que les quería comentar. Esta ha sido, digamos, nuestra producción científica desde que yo llegué de Argentina a Colombia y se truncó mi trabajo allá, pero bueno, lo pude retomar acá. Y esto es básicamente, digamos, lo que hemos logrado. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, preguntas, comentarios, observaciones. Bueno, muchas gracias, Ale. Muy interesante, excelente el laburo. Muy buena la intro que hiciste para entender bien en detalle todo el trabajo que comentaste. Así que bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. A ver, ¿yo puedo preguntar algo? Dale, Fausto. Sí, Alejandro, siempre recuerdo cuando hablamos de hologramas, las técnicas de holografía interferencial, ¿no es cierto?, donde uno podría ver diferencias, digamos, de movimientos o desplazamientos muy pequeños. Con todo esto que vos pusiste, digamos, ¿esa técnica podría ser aplicada también o se podría desarrollar, digamos? Pensé en los multiplanos, eso, digamos, para ver, no sé. Pues desde el punto de vista de la información, Fausto, sí es algo que se podría hacer, porque yo podría, por ejemplo, hacer la representación, yo podría simular los esfuerzos sobre una estructura 3D y codificar esos esfuerzos en un holograma multiplano generado por computadora, porque el principio físico de generar el holograma por computadora es el mismo de generarlo experimentalmente. Entonces, yo puedo simular la luz que se refleja de una superficie cuando no está sometido a esfuerzo y luego cuando está sometido a un esfuerzo y generar el holograma de la diferencia. Y eso lo podría hacer en multiplano, en 2D, en 3D, como quisiera. No he visto muchas aplicaciones de eso, digamos, en la investigación. Tampoco es un área donde me he centrado mucho, pero el potencial definitivamente está ahí. ¿Listo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Ahí entré en plan. Daniel, no lo había visto. Acá está. Bueno, gracias, Alejandro. La verdad que una cátedra diste. Yo te quería preguntar, mira, sobre la tercera frase que está puesta ahí en las conclusiones, sobre la priorización de los sistemas de visualización holográfica. Sí. Vos decís que requiere guías de onda compactas. ¿A qué te referís con eso? Dice que, digamos, todo quede dentro de un chip, todo quede ¿de qué tipo? Sí, idealmente la idea es que todo lo que sea el enrutamiento de la imagen, desde el modulador hasta el ojo del usuario, idealmente uno quisiera que quedara en un solo bloque monolítico, que me fuera desde la pata de la gafa o del casco, lo que yo quiera, hasta el ojo del usuario. Entonces eso, hay varias disposiciones. La más normal es esta que yo les mostré acá, que es una guía longitudinal, solo propaga la luz en una dirección. Pero hay unas más avanzadas que pueden hacer que la luz se mueva en dos direcciones, que incluso de un giro de 90 grados durante su propagación. Entonces eso es muy interesante porque yo podría poner el modulador en la parte, digamos, del usuario donde le quede más cómodo y simplemente hacer el enrutamiento de la luz hasta el ojo usando una guía diseñada específicamente con el propósito. Entonces,
básicamente es eso, básicamente es cómo yo hago que la trayectoria desde el modulador hasta el ojo sea lo más compacta y lo más compacto posible. Decime, ¿y eso se podría hacer diseñando, digamos, algún tipo de cristal fotónico, una cosa así? Sí, no, por ejemplo, esta que yo muestro acá es una guía de onda holográfica. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Lo que hacen es que, bueno, si uno acuerda, no está Miriam para hablarlo, pero este es un problema de física 3. Si yo meto la luz en un beam splitter, ¿es posible lograr reflexión interna total directamente en una dirección? Obviamente no. Pero entonces, ¿qué hacen? Ellos tallan con un sistema holográfico, ponen una serie de prismas sobre la emulsión holográfica que permite tallar unas franjas, y entonces es como una red de difracción, y esa red de difracción desvía los haces de manera que sí entran con un ángulo tal que se hace reflexión interna total. Entonces eso se puede hacer, aquí lo hacen en una sola dirección, pero yo puedo acoplar varias para hacer un camino. Por ejemplo, yo acoplo una de estas guías de onda, la salida la acoplo con su entrada y la giro 90 grados, yo puedo hacer un giro así, o puedo hacer, digamos, cualquier circuito que yo quiera. ¿Qué pasa? Hay unas mucho más avanzadas que son hechas con cristales fotónicos, pero también son mucho más costosos. Ellos, como están interesados en llevar esto, digamos, a la parte comercial, están buscando cómo hacerlo de la forma más barata, y esta ha sido una alternativa muy interesante a las que son de cristales fotónicos. Bien, vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, si se puede. Sí, claro, también. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, Alejandro, siempre es un honor y un orgullo poder escucharlo a usted compartir las cosas que hace con incluso más entusiasmo que antes, que ya era bastante entusiasmo el que había. Así que bueno, felicitaciones por el camino. Bueno, Miriam ha charlado alguna cosa con vos cuando estuvo allá en Colombia, así que tenemos algunos proyectos para hacer. Y hay una idea que se me ocurre cuando escuché el resumen de tu trabajo sobre la generación sintética de hologramas, es decir, computacionalmente, que, bueno, que hay cosas que las redes neuronales pueden contribuir para llevar a una fracción del tiempo la generación de los hologramas. Entonces, bueno, yo me presupongo que tú los generas en cierta resolución y que has entrenado tu red neuronal para hacerlo a toda la resolución que puede el modulador, por ejemplo. Bien. Sí, bueno, los que he mostrado acá son todos generados, digamos, con principios físicos. No estoy usando redes neuronales en ninguno de estos. Sí he hecho algunas pruebas con redes neuronales, y básicamente yo lo genero de entrada los hologramas con la máxima resolución. Perfecto, bueno, porque ahí viene un métier de la subdisciplina de inteligencia artificial, que es subdividir en distintos sistemas especializados. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, Stable Diffusion, bueno, en general primero se hace una pasada con una red más pequeña, y después hay otra red que se dedica a hacer el upscaling, ¿de acuerdo? Entonces, quizás la tarea se puede dividir en dos partes que son solidarias, es decir, bueno, se podría entrenar un sistema para que haga la generación de los hologramas en baja resolución y otro para que haga el upscaling hasta lo que dé tu sistema. Incluso la versión en baja resolución también podría ser la cuenta formal hecha con todos los detalles, siendo de baja resolución, quizás computacionalmente no es tan terrible. Pero bueno, son combinaciones y cosas que se hacen, nada, es una idea que se me ocurre escuchándote. Sí, y bueno, quizás el upscaling por inteligencia artificial en hologramas es algo que han hecho trabajos muy interesantes, pero en hologramas de amplitud. En hologramas de fase es difícil y ha sido todavía está como todavía está como un poco incipiente, y ahí creo que hay una oportunidad interesante en el sentido de que la fase fluctúa muy rápidamente porque tiene discontinuidades. Entonces, ¿cómo entrenar la red para que interprete, para que preserve esas discontinuidades? Es todo un tema y es algo que se está trabajando. La base de datos siempre es todo un tema. Exacto. Entonces, el problema es ese, que para imágenes de Stable Diffusion y UNet y todas las redes que hay para imágenes gozan de unas bases de datos pues, de todo el Internet,
pero en holografía todavía no hay esas bases de datos, y a esas bases de datos hay que generarlas, y hay que decidir con qué método se genera. Es lo mismo generarlo con Herbert-Saxton, o con Herbert-Saxton Global, o con Wirtinger, y entonces, ¿qué distancias de propagación? Hay una infinidad de parámetros adicionales en los hologramas que no hay en las imágenes convencionales, que aumenta mucho, digamos, el tamaño de la red neuronal. Entonces, yo he estado trabajando algunas aplicaciones específicas, incluida una que es ver si puedo con Stable Diffusion generar los hologramas, generar un holograma directamente, y he tenido algunos resultados bastante interesantes, pero eso no lo quise mostrar porque todavía está muy incipiente. Pero sí, hay lo del upscaling, lo de generar hologramas con es muy interesante. También, inclusive, han hecho redes neuronales y estamos trabajando en el grupo en cómo hacer face unwrapping usando redes neuronales, cómo desenvolver la fase. Entonces es un tema, pero eso es como para otra charla. Pero sí, hay muchas opciones ahí, Damián, que podemos explorar. Y si te interesa el tema, lo podemos charlar después. Muchas gracias. 10 de 10. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Del chat no pregunta nadie. Bueno. No veo preguntas en el chat. Somos todos hologramas acá. Exacto. Sí, bueno, fue muy interesante, me dormí poquito, la verdad. Bueno, Fausto, eso ya es un logro. Le iba dando patadas yo a Fausto para que no se durmiera. Lo tomo como un halago. Además, un lunes es complicado. No, felicitaciones. No, la verdad que me da mucha nostalgia verlo a todos, y bueno, ojalá próximamente nos podamos ver en la vida real, pueda hacer un viajecito allá, y les agradezco a todos la oportunidad, y nada, pues siempre, como les decía, todo esto empezó allá, y bueno, siempre es un honor mostrarlo allá también. Bueno, seguramente gracias, Ale. para acá, nosotros para allá no creo. Va a ser Bueno, sí, yo sí en una semanita, ¿eh? Sí, Roberto sí viene, afortunadamente. Pero Roberto va a poder ver todo esto en tiempo real, pero la verdad que yo quiero ir, pero tenía una idea de ir, pero con la ida, los temas de los proyectos y todo, pues bueno, sí, ya no nos vamos a quejar. Si allá llueve, acá tampoco es campo. Así que bueno, los dineros siempre es un problema. Somos latinoamericanos a fin de cuentas. Sí, pero bueno, quién sabe si de turista sí puedo ir en este año o el próximo. Vamos a hacer el esfuerzo. Muy bien. Bueno, Ale. Jefes, un gusto. Muchas que gracias. estén bien, y nada, les agradezco mucho haber estado. Bueno, un gusto, ¿eh? Chao. Chao, abrazo. Hasta luego. Gracias, saludos. Chao.